Hola, bendiciones, que el Señor te bendiga. Estamos trayendo un video más para ustedes bajo este título: Me transfirieron orgullo ministerial y me pasó esto. Bendiciones, que el Señor te bendiga. Su amigo y servidor pastor Eli Mariano Peñate desde la República de México. Estamos creando un video para ti en esta hora, ¿verdad? Para que juntos podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Sucede que en el caso mío, tuve una experiencia muy horrorosa en mi vida espiritual y en lo personal. Y hoy deseo compartirlo con ustedes para que ustedes no caigan en el error donde yo caí, donde yo resbalé, ¿verdad? Sucede que yo tuve un líder, un pastor general, un líder, la cual era mi cobertura, ¿verdad? Extremadamente orgulloso, prepotente, no le gustaba platicar con sus pastores, ni mucho menos con la iglesia. Era un hombre muy cerrado, muy aislado, muy distante, y habían cosas que no marchaban bien en el ministerio. Era una persona así, con un rostro muy fiero, ¿verdad? Muy, prepotente, y desde lejos se podía mirar que no era una persona por el cual te va a inspirar confianza. Y lo que sucede, que cuando nosotros, cada pastor, ¿verdad? Porque teníamos que reportar nuestras finanzas, nuestras entradas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi trabajo personal, en el ámbito eclesial, teníamos que reportar, ¿verdad? No quiero traerles confusión a ustedes, para las personas que dicen que el diezmo fue del Antiguo Testamento y que en el Nuevo ya no. Yo no vengo a eso, yo solo vengo a compartirte mi experiencia, lo que el Señor me ha permitido tener, y no vengo a traer controversias con nadie. Y nosotros reportábamos, ¿verdad? Éramos más de 23, 24 pastores, ¿verdad? Que cada 2 o 3 meses teníamos que reportar eso, lo que entraba en la iglesia, que no era una cantidad que digamos grande, un poquitito. Y teníamos que trabajar también nosotros para entregar nuestros reportes financieros de manera personal. Pero lo que sucede es que cada vez que el líder, ¿verdad?, nos ministraba, sobre todo también a mí, porque yo lo percibí. Él era una persona prepotente, orgullosa, ¿verdad? Cada vez que él imponía manos sobre mí, al principio yo no lo entendía, al principio no comprendía lo que estaba pasando conmigo. Quiero decirte, ¿verdad?, que existen las transferencias espirituales, la transferencia de maldiciones, ya sea de bendición en una persona o de maldición, dependiendo la persona con la cual te hace la transferencia. Y te voy a explicar de una manera muy sencilla. En el libro de Génesis, capítulo 34, cuando vemos la hija de Jacob, ¿verdad? Dina, que fue violada por Amón, perdón, Amón. Dice la Biblia que Amón se apegó su alma a Dina después de que la había mancillado, la había violado, y su mente quedó ligada en Dina. Y esto es lo que sucede muchas veces con muchas personas, ¿verdad? Que se han divorciado, que han tenido su pareja, pero por X o Y razones, ¿verdad? No pudo funcionar ese matrimonio, se separaron, se divorciaron, y tienen sueños recurrentes aún con su expareja, sueñan hasta que tienen intimidad, etcétera y etcétera, ¿verdad? Son transferencias. Ahora, yo te voy a poner el ejemplo que en la vida personal me sucedió.
todas las veces que mi líder, ¿verdad?, me ministraba, ya sea en oración, ya sea al reportar las finanzas, empecé a predicar al estilo de él, a la forma como él predicaba, a la manera como él lo hacía. Era un mensaje así muy fuerte, muy chocante. Habían muchas indirectas, ¿verdad? En el mensaje. Todas esas cosas yo no las estaba entendiendo porque pasaban, porque ese hombre así era, predicaba, ¿verdad? Aparentemente muy bien, todo bien, pero habían palabras, ¿verdad? Muy chocantes, muy fuertes, ¿verdad? Que si ese hombre hiciera el llamado, ¿verdad? Nadie levantaría la mano para pasar al frente, porque era un mensaje muy fuerte, demasiado fuerte. Y la predicación no se trata, ¿verdad?, para traerle palos y escobazos a la iglesia, porque la iglesia Jesucristo la compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, y nosotros no somos nadie para maltratar a la iglesia, ¿verdad?, a ofender a la iglesia. Inclusive el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice en la primera carta de Pedro que debemos de servir a Dios de manera voluntaria, no por fuerza. No es que a mí me no, 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 tienes que servir al Señor de manera voluntaria. Y yo empecé también de la misma manera a seguir esos pasos, no porque quería, sino porque había una transferencia en mi vida. Y sucedió esto que te voy a contar. Llegaba un momento donde yo estaba pastoreando una iglesia, ¿verdad? Cuando un hermanito o una hermanita se acercaba a mí y me decía: "Pastor, estoy mal de salud, tengo este problema, tengo el otro, me pasa esto, yo deseo que usted me ministre, que me ore". Y como ya yo traía, ¿verdad?, esa carga sin darme cuenta, lo primero que yo le decía a esas personas, mis feligreses, los miembros de la iglesia, le decía: "¿Y usted ya oró por su vida? ¿Ya le pidió al Señor para que lo ayude, para que la ayude? ¿Ya clamó al Señor? ¿Qué tiempo oró?". Y pobre de esos hermanitos, ¿verdad? Solo inclinaban la cara, el rostro, ¿verdad?, diciéndome que no habían orado. ¿Y sabe lo que yo les respondí? ¿Y cómo piensas, cómo pretendes tú venir conmigo hacia mi persona para que me pidas oración si usted ni siquiera ha orado? Usted ni siquiera ha clamado, usted ni siquiera ha doblado rodillas. Y usted muy acá, voy con el pastor, mi pastor, para que me ore, para que se me quite esto, muy acá, jajaja. Pero usted ni siquiera ha orado, ni siquiera ha clamado, ni siquiera ha sacado tiempo para orar. Y así quieres que te ministre oración, así quieres que te ore. Qué manera, qué gente como con ustedes, ¿verdad? Y qué mediocres en el evangelio. Ese era el carácter del pastor Eli Mariano. ¿Por qué? Porque había tenido un liderazgo que a través de la imposición de manos me estaba transfiriendo esas cosas, el orgullo, el ego, bendito sea el Señor. Y esas cosas me pasaban. Persona que no asistía recurrentemente a la iglesia, regularmente a la iglesia, yo lo mandaba al infierno. Usted no es hijo de Dios, usted no es hija de Dios, usted es un dominguero, usted es esto, usted aquello, ¿verdad? Y así era muy prepotente, muy acá, digámosle feroz espiritual, ¿verdad? Y la gente ya empezaba a tener miedo, hay que ir a la iglesia porque el pastor nos va a restregar en la cara, quién sabe qué tema va a traer ahora y seguramente me va a decir la verdad porque no fui no fui el miércoles, no fui el martes a la oración, el jueves a la oración, el sábado al ayuno, no estuve allí. Seguramente el pastor me va a decir algo. Ya la gente traía miedo. Ya no asistía a la iglesia por temor a Dios. Ya no llegaban los hermanitos a la iglesia porque amaban a Dios. Ya no llegaban los hermanitos al culto, al ayuno porque querían recibir algo de parte de Dios, sino que tenían miedo al pastor.
Tenían miedo al pastor. Esto pasa como por ejemplo, cuando uno va con el médico, ¿verdad? Y no termina sus tratamientos, el médico te regaña cuando es su oficio, ¿verdad? Recetarnos o atendernos. Y así me estaba pasando igual en el ámbito ministerial, en el pastorado. Pero yo no me estaba dando cuenta si lo que estaba haciendo era bueno o era malo. Yo no me estaba dando cuenta. Empecé a maltratar a la iglesia, a decirle, ¿verdad? Tan ásperamente, ¿verdad? En contra de los hermanos. Gente que no llegaba al ayuno. Al día siguiente que me tocaba predicar, preparaba un tema supuestamente, ¿verdad? De impacto, de bendición para la iglesia. Bendito sea el Señor, y le daba gente carnuda, gente carnal, que no teme a Dios, que dice que yo tengo mi pastor, que dice que yo pertenezco a tal concilio, que anda diciendo que yo soy de iglesia tal, pero acá no se ve que viene a la iglesia, no se ve que viene al ayuno, no quieren orar, no quieren clamar, se la pasan viendo Netflix, se la pasan viendo novelas, Yo, hermano, así, muy orgulloso, prepotente, ¿verdad? Y a la iglesia, ¿verdad? Y sí quiero decirles que operaba en los dones proféticos. Cuando con ese orgullo, con esa prepotencia, con ese ego elevado, cuando el Señor me revelaba un detallito de una persona, ay, hermanos, por eso que en los videos que he subido, sobre todo muy recientemente acerca del precio de tener el don del discernimiento de espíritus, yo mencioné, ¿verdad?, que debemos de tener madurez espiritual, porque si hay algo que nos va a pagar a hacer descender, ¿verdad?, espiritualmente, a menguar espiritualmente, es el orgullo y la soberbia que nos va a destruir. Y así me pasaba a mí, hermanos. Usted que está viendo este video, cuando Dios me revelaba algún detallito, algún pecado, algún esto, algún otro, el Señor me revelaba, a pesar de que Dios estaba conociendo mi corazón, a pesar de que Dios sabía lo que había dentro de mi corazón, Él me revelaba, Él me mostraba, y yo me paraba, mi hermano, mira hermanito, mira hermanita, hoy estando orando en la mañana, hoy que estuve en ayuno, hoy que estaba haciendo esto aquí, el Señor me reveló, el Señor me mostró. Usted es una fanática, usted es un rebelde, usted es un desobediente, usted es una hija del diablo. Cosas así, hermano. No pretendo ofenderlo con este video, sino estoy explicando, ¿verdad? El carácter que yo tuve, que yo recibí, o que me transfirieron, ¿verdad? Por tener un líder sumamente orgulloso. Yo no sé en qué área usted, ¿verdad? Pero que está recibiendo transferencias negativas, transferencias de maldiciones. Si su pareja, su esposo o esposa se anda en adulterio, en infidelidades, en ocultismo, en brujería, en hechicería, ¿verdad? Y usted no entiende. Bendito sea el Señor. Usted no entiende por qué tantas luchas, por qué tantas pruebas, por qué no puede vencer a la brujería, por más que hace guerra espiritual, por más que ora, por más que ayune, por más que haga lo que haga y no vence. Es que hay una transferencia espiritual. Con esto no estoy diciendo que usted va a botar a su esposo o a su esposa de la casa, no, sino que hay que cerrar puertas, puertas por donde el enemigo está atacando la vida suya. Ahora yo te voy a compartir, mira, présteme atención porque todavía no termino. Empecé a maltratar la iglesia de esa índole. Yo no entendía, para mí que todo lo hacía bien. Quiero que le llegue este video a pastores, a ministros, a los super ungidos, los super elegidos, ¿verdad? Si usted es pastor y tiene una iglesia, ya sea un campo blanco, ya sea algo que donde usted está predicando, debe de tener en cuenta que
que ser pastor debemos de tener un sumo cuidado y una suma responsabilidad, porque ojo con lo que voy a decir. Cuando estaba en ese pleno apogeo del orgullo, de la soberbia, del egocéntrico, ¿verdad? Yo tuve un sueño. A lo mejor el Señor me estaba revelando algo, pero yo no lo entendí en el momento. En ese sueño, yo vi todo oscuro, el lugar donde yo me encontraba parecía de noche. En ese sueño yo estaba parado sobre una roca hermosísima que destilaban rayos brillantes como el diamante, como el oro, tenía una luz refulgente, ¿verdad? Brillaba esa piedra donde yo me encontraba parado. Yo estaba parado sobre la roca. Y cuando yo estaba parado sobre la roca, empecé a recitar en mi sueño el libro de Isaías capítulo 14, si mal no recuerdo los versículos del 11 en adelante. Y ese texto literalmente yo lo estaba recitando, estaba diciendo: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y repetía otra vez ese texto: subiré al cielo, junto a las estrellas del cielo, junto al trono de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y yo despierto de ese sueño y dije: ¿por qué estoy diciendo eso en sueños? ¿Por qué estoy repitiendo esto en sueños? Si eso es lo que caracteriza al enemigo, a Belcebú, a Satanás, ¿verdad? A Satán en hebreo, ¿verdad? Si eso fue lo que él repitió, pero porque yo no soy el diablo, yo no soy esto, yo no soy aquello. Y como que entró un poquito de temor en mi vida, en mi mente, en mi corazón, cuando yo me soñé que estaba recitando ese capítulo. Lo que yo no comprendía, lo que yo no entendía, era que el Señor me estaba diciendo que había un gran orgullo en mi corazón. Había un gran orgullo en mi vida. Esa roca representaba a mi Cristo bendito. Esa roca era el Señor. Esa roca era Jesús. Yo lo tenía bajo mis pies. Esa roca era el Maestro. Yo lo tenía pisoteado a Él. Esa roca es el Maestro de maestros, quien dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Yo lo tenía bajo mis pies. Yo lo tenía pisoteado. Y yo estaba repitiendo ese capítulo, ese versículo, porque había un gran orgullo en mi corazón. Y es lo que le pasó a Satanás cuando fue arrojado del cielo a la tierra, porque se ensorbebeció su corazón, se enorgulleció completamente. Y yo estaba repitiendo esas mismas palabras: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. A mí me sorprendió y no me cayó muy bien que digamos ese sueño, porque yo sabía, ¿verdad? Por la Biblia, porque lo había leído, que eso solamente le correspondía al enemigo, la característica, ¿verdad? La cualidad del enemigo. Era él lo que quiso hacer en el cielo, ¿verdad? Y así andaba y no comprendía a la perfección. Pero el Señor me empezó a procesar. Me empezó a dar una palabra y yo recuerdo, ¿verdad? Que estaba en un ayuno de 7 días, y cuando el Señor me habla y me dice: esta iglesia no es tu lugar, tú no perteneces a esta iglesia, o sea, en el concilio, en el ministerio, porque Dios no quería que yo cayera más profundo, ¿verdad? Y yo me levanté y empecé a decirle a la iglesia: hoy el Señor me habló y me dijo que este ministerio no es mi lugar.
no es mi lugar, Dios me va a llevar a otro ministerio. Y pasaron meses, meses, hicimos una campaña en un campo blanco y me profetizan lo mismo que ya yo sabía, ¿verdad? Por eso que en un video yo hablé que la profecía es algo que uno ya sabe, ¿verdad? Entonces, en esa campaña, aquel evangelista me profetiza, me dice, pastor, me dice el Señor que te diga que la iglesia donde estás pastoreando, que el concilio donde estás, que en el ministerio donde perteneces no es tu lugar y Dios te va a sacar ahí, pero tú no quieres salir. Yo estaba bien cómodo, ¿verdad? Yo tenía todo para avanzar, para crecer, tanto espiritualmente, y yo me encontraba muy bien, que digamos, muy bien, pero la palabra que me dieron, el Señor va a romper tu comodidad. Y pasó días, meses, ¿verdad? Y me profetizan otra vez con otro siervo, con otro pastor, y me dice: "¿Sabe qué, siervo? Hoy te miré en la madrugada que estaba orando, yo te miré con tus maletas que estabas saliendo de la iglesia donde estás pastoreando". Ahí empecé a comprender que ya Dios estaba tratando conmigo. Y cuando sucede unos detalles, ¿verdad? En el ámbito ministerial. Yo no quería salir como me profetizaron, porque yo estaba muy cómodo en esa iglesia. Era una iglesia muy hermosa, muy bonita. Los hermanos humildemente llegaban y Dios me estaba usando mucho en ciencia, en discernimiento, en profecía en esa iglesia, pero había un orgullo que me estaba matando por dentro, la cual yo no me estaba percatando. Y para no hacer larga la historia, ¿verdad? Yo salgo de esa iglesia, me calumnian, me levantan difamaciones y cosas, ¿verdad?, que sucedieron en ese lugar que yo al momento yo no comprendía, yo no entendía, yo no sabía lo que estaba pasando, pero era el Señor que estaba tratando con mi persona, era el Señor que estaba tratando con mi carácter, estaba forjando mi carácter, quitar el orgullo, arrancar la soberbia en mi corazón. Y ahí estaba, y ahí me encontraba yo. Y sucede que cuando yo salgo, ya no tuve más donde ir, tenía un campo blanco, se terminó todo, se vino abajo, ya no tuve donde predicar, ya no tenía una iglesia donde pastorear y me enfoqué en el trabajo secular por un año. Durante un año yo no pastoreé una iglesia. Durante ese año yo lloraba en mi trabajo. ¿Y dónde será que voy a predicar? ¿Dónde será que yo voy a ir? Porque había ya renunciado en el ministerio, porque entendí un poquito, ¿verdad? Que ya Dios no me quería en ese ministerio, porque había una profecía y Dios me había hablado a través de un ayuno, ¿verdad? De que ese ministerio no era mi lugar. Quizás por ese líder que era muy prepotente, orgulloso, todo me lo había transferido. Tal vez él cuando oraba me bendecía, pero como había un espíritu de orgullo en él, me traspasó y tal cual él era yo también. Entonces, en ese lapso de un año, habían días que le oraba al Señor y le decía: Dios mío, si un día me das una iglesia donde predicar, yo te prometo que ya no voy a maltratar a los hermanos. Yo te prometo que ya no voy a decirle nada a los hermanos. El pecado es pecado, no voy a pasar de eso, sino que el pecado es pecado, lo blanco es blanco, lo negro es negro, pero ya no voy a ser indirecta, Señor, en el altar. Yo quiero que sanes mi corazón. Yo quiero que tú me ayudes, Padre mío. Lloraba, hermanos, porque un pastor que está acostumbrado detrás de púlpitos en el altar predicando, el día que uno ya no predica, el día que uno ya no está ejerciendo su labor pastoral, ¿verdad? Uno pierde todo. Yo ahí comencé a entender, a sufrir, hermanos, y me acordaba muchas veces cuando los hermanos, ¿verdad? Juntos llegábamos a la iglesia, íbamos a la oración, al ayuno,
Y yo comencé ahí a quebrantar mi corazón. Era el Señor que estaba quitando el orgullo, la soberbia en mi vida. Era Dios que estaba tratando conmigo un año sin predicar, sin ir en una iglesia, sin acudir en nada. A veces me salía una invitación y yo iba contento, pero ya no era lo mismo. Ya no oraba lo mismo. Ya no predicaba lo mismo. ¿Por qué? Porque había un apagón en mi vida por un año. Por un año estuve así, porque Dios estaba forjando mi carácter de orgullo a humildad, de prepotencia a humildad, de egocéntrico a humildad. Hoy mucha gente, ¿verdad?, se acerca y me dice: pastor, yo deseo unos 4 días de servicio en la casa, me pasa esto, me pasa aquello. Amén, hermanito, claro que sí, para eso estoy, para eso Dios me llamó, pastor. Yo deseo que usted después del servicio, yo sé que usted está cansado después de la prédica, pero ¿será que me puede ir a orar en mi casa? ¿Cómo no, hermana? ¿Cómo no, hermano? Para eso el Señor me llamó, para eso el Señor me ungió, para eso el Señor me escogió y para eso yo también me comprometí para servir al Señor. Ya ese Elí de hace años ya quedó atrás. El Elí de ahora es con humildad, es con sencillez, ¿verdad? Que si ustedes me hubieran conocido, ay hermano, y si usted es un dominguero, yo te había, ¿verdad?, dado indirectas desde un altar, desde el altar, perdón. Y el apóstol Pablo dice: hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. Ese era el carácter que yo había obtenido porque me oraban, me transferían, ¿verdad? Ese espíritu de orgullo. Yo no sé cuánta gente hoy, ¿verdad?, que son ministrados por pastores, por profetas que andan en pecado, en adulterio, en fornicación, en lascivia, en homosexualidad, en lesbianismo, en brujería, en hechicería. Tenga mucho cuidado con eso porque te pueden transferir maldiciones. Yo no era orgulloso, yo no era prepotente. ¿Saben qué es lo que hice cuando me empecé a dar cuenta que ese hombre me estaba transfiriendo esas cosas? Cada vez que el líder, ¿verdad?, después de dar nuestros reportes financieros, él nos hacía pasar al frente en el altar para que él nos orara, ¿verdad? Nos bendijera, ¿verdad? Con una oración poderosa, porque habíamos cumplido, ¿verdad? Con el reglamento del ministerio, con la palabra de Dios que marca la Biblia, ¿verdad? Y ¿saben lo que yo hacía? Yo ponía un pretexto, ¿sabe qué, pastor? Voy al baño, le decía a un hermano, ahí voy al baño, y yo salía de la iglesia porque ya no quería que me orara. Ya me empecé a dar cuenta de que algo no encajaba conmigo, algo no estaba bien conmigo. Y así me pasó, hermanos, hermanas, así me sucedió. Yo tuve ese sueño, ¿verdad? Donde yo me miré que estaba parado sobre una roca. La roca es y era Jesucristo. Yo lo tenía pisoteado, yo lo tenía sobre mis pies. Ahí comprendí que el orgullo nos destruye. Una actitud prepotente jamás nos va a permitir crecer en el ministerio, ya sea en el pastorado, el ministerio de evangelista, de profeta, de cualquier ministerio. Tienes que arrepentirte, tienes que humillarte, tienes que cambiar tu corazón. El orgullo no trae nada bueno en nuestras vidas. Al contrario, uno sufre mucho. Llegó un momento en donde en ese lapso de un año sufrimos, donde no teníamos ni siquiera gastos en la familia, a pesar del trabajo, a pesar de que teníamos trabajo. A pesar de que conseguí un trabajo, el dinero se iba así, se iba así. Sufrimos bastante porque Dios estaba permitiendo esas cosas. Gracias le doy a Dios que solo fue un año, que si fuera 5 o 10 años, yo me muero, hermanos, yo me muero. ¿Por qué? Porque yo soy humano, pero gloria a Dios que desde ese día yo le dije al Señor: Señor, a partir de ahora rechazo el Elí Mariano de antes, ahora quiero ser como tú, mi Señor. Que esta palabra, que este mensaje te bendiga, te llegue, ¿verdad? La prepotencia no trae nada bueno.
Ame a su iglesia, pastor. Usted no ha pasado donde yo pasé, o quizás usted pasó más fuerte, pero yo me refiero en la arrogancia, en la prepotencia, ¿verdad? Si usted tiene una iglesia, ame a su iglesia, ame a esos hermanitos, ame a las hermanas. Si no le aporta nada, ámelos. Si no le da nada, ámelos en el amor de Cristo. Jesús vino sin acepción de personas, y porque nosotros teníamos que hacer acepción de personas, tenemos que amarnos los unos a los otros. Les bendigo grandemente en el amor de Jesucristo. Suscríbase a mi canal, Experiencias en lo Profético. Dele un me gusta a este video, comparta con alguien. Y si usted no está suscrito, suscríbase a mi canal en el nombre del Señor Jesucristo. Si te ha bendecido este video, comente abajo lo que le ha sucedido, pero no permitas más, no permitas más que el orgullo y la prepotencia te destruya, porque sí o sí vas a perder muchas cosas. Yo lo viví, yo lo experimenté, y créame que no es nada fácil. No es nada fácil. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.